Lo otro que tenían que haber hecho es que presentar pruebas y testigos, y no lo lograron. Dice la Escritura que presentaron testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús, y dicen que ni siquiera así concordaban. Este decía una cosa, el otro decía otra, y de manera que no había prueba contra él. Así que los religiosos de ese tiempo, los fariseos y todos los que estaban allí, como vieron que el caso se le caía, vino el sumo sacerdote y confronta a Jesús, y bajo juramento le dice: te conjuro en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Hijo del bendito. Y él dice: sí. De ahora en adelante verás al Hijo del Hombre descender del cielo. Y dice la Biblia que él se rasgó la vestidura, no como tanto señal de asombro, más fue una obra de teatro que él hizo ese sumo sacerdote. Y de esa manera hizo algo que no debía tampoco hacer. Convirtió al que era acusado como el testigo. Fue el único testigo, no presentaron más testigos, porque dice: con esto es suficiente. Hizo blasfemia, así que ellos ni siquiera querían llegar a juzgarlo. La idea ya no era juzgarlo, sino acusarlo. Y eso es lo que lo lograron, ya que él dijo: sí, yo soy el Cristo, el Hijo de los vivientes. De tal motivo que dijeron que era blasfemia porque se hacía igual a Dios. Así que tenían el caso armado ya para condenarlo por blasfemia, que era lo más terrible. Pero al ser blasfemo, pues era digno de ser muerto. Pero había un pequeñito detalle: era que los judíos no podían llevarlo a él a la sentencia a la muerte, porque ellos estaban bajo el yugo del imperio romano. Así que ellos hacen una especie de trueque o un cambio del término: llevarlo para allá y decirle: mira, Pilato, este hombre es blasfemo. Y a mí que me interesa que sea blasfemo, yo no juzgo eso. Aquí la ley es la ley. Aquí, si ustedes tienen problemas de religiosos, a mí no me interesa. Así que ellos no fueron con ese caso a decirle: mira, él es un blasfemo. No, le dijeron: mira, este hombre se hace llamar que es un rey, por lo tanto quiere levantar aquí a la gente en contra del imperio. Así que le dicen eso, así que cambian el concepto del juicio o de la razón de ser acusado, y le llevan ese caso como algo ya jurídico, no religioso. Así que él lo toma y le dice: bueno, vamos a investigar acá. Él investiga, no consigue delito para juzgarlo. Lo voy a soltar y lo voy a soltar. No, tú no lo puedes soltar, tienes que matarlo. Pero es que no hay razón para matarlo. El hombre, ya lo investigué, no hay. Bueno, voy a enviárselo a Herodes. Ah, es nazareno. Bueno, que lo vea Herodes, que él es de Galilea. Herodes le hace: mira, hazme un truquito de eso, un milagrito de lo que hacéis vos. Jesús le contestó y este no es mentiroso, se lo llevó. No lo juzgó tampoco, lo recibe otra vez Pilato y, ya lo sé lo que voy a hacer. Mire, tengo una idea. Aquí hay un delincuente, un sedicioso, un guerrillero, y mató a una persona, está acusado de asesinato. Ya sé lo que voy a hacer. Mira, en la ley yo puedo soltar a uno en este tiempo. Voy a soltarlo y bueno, les voy a proponer: ¿suelto al asesino o suelto al predicador? Soltar al asesino. Pero ¿cómo voy a soltar al asesino? Le estoy diciendo, le repito, es un asesino, es un guerrillero, es un hombre violento, es un malvado, y aquí tienen al predicador que ha estado haciendo bienes y milagros. ¿A quién suelto? Suelta al asesino. Y así que le suelta al asesino, viene, hace ese acto también dramático y se lava las manos. Bueno, yo soy inocente de esta sangre. Y dice en ellos algo bien interesante, que una de las palabras más terribles que han podido salir de boca de un ser humano: su sangre caiga encima de nosotros y de nuestros hijos. Y así fue, porque Israel lamentablemente fue destruido y todo lo demás. Entonces este hombre llamado Jesús es juzgado y es llevado allá y es crucificado. Y eso quiero hablarle hoy, de la cruz. Así se llama el título de la enseñanza, la cruz. Y le voy a pedir que se ubique rápidamente en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer varios versículos hoy y espero que usted me siga en su Biblia electrónica o física. Le pido que, si puede, por favor, coloque su teléfono en modo vibrar, en modo silencio, para que no seamos interrumpidos. Gálatas, el capítulo 2,
a partir del verso 20. Aquí solamente vamos a leer un versículo, igualmente en en las demás cartas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora le pido que se ubique en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1. Capítulo 1 de Corintios. Corintios capítulo 2, la primera carta. 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo, si hubo un hombre que habló sobre la cruz, fue el apóstol Pablo. Y uno de los versículos de los más famosos que tenemos nosotros los cristianos es ese de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero muchas veces, como lo leemos tanto y lo escuchamos tanto, lo pasamos como por alto. Es decir, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, lo que Él sufrió para llegar a ese lugar, muchas veces lo tenemos como que, bueno, sí, Cristo murió, pero bueno, ese era su destino y todo lo demás. Pero no vemos la magnitud del que murió allí. Recuerde, antes de Cristo mucha gente había muerto en la cruz. Y después de Cristo mucha gente siguió muriendo en la cruz. Lo que hizo la diferencia no era la cruz en sí, sino quién murió en la cruz. El que murió en la cruz es el Dios que descendió a la tierra, el creador del universo. Él dijo, yo viviré en medio de esto y me moveré en medio de ellos. De hecho, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que el Dios creador de todo el universo se paseó por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Capernaum. El rey del universo estaba caminando físicamente por la tierra y los hombres no se inclinaban y nunca se inclinaron hacia su rey. Los demonios veían a Cristo y se arrodillaban. ¿Qué buscas con nosotros, hijo de Dios Altísimo? Sé para qué has venido. Ellos sabían quién era y se arrodillaban ante él. Pero los pecadores que estaban alrededor de ellos, no. El rey del universo caminando por la tierra y nadie se inclinaba. Y quisiera que usted pensara en eso, porque a veces vemos a Jesús, o mejor dicho, no vemos a Jesús. Necesitamos ver a Jesús, su majestuosidad, su señorío, su grandeza, lo que Él hizo por nosotros, para poder apreciarlo. Y cuando yo leo aquí en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, el apóstol Pablo se está identificando con ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Para él no solamente fue un evento que ocurrió hace de pronto, no sé, 30, 40 años, en el tiempo que estaba escribiendo la carta a los Gálatas. Para él era un hecho que se había manifestado también en su vida. Con Cristo yo también estoy crucificado. Es decir, yo he sido crucificado. Yo estoy muerto. Para el mundo estoy muerto. De hecho, él lo dice así, el mundo me ha crucificado y yo he crucificado al mundo. Y cuando usted puede percibir eso y puede entender eso y puede internalizar eso, usted puede entonces tener una vida de victoria de una manera más amplia. Porque usted entiende que usted está muerto con Cristo, ha sido crucificado. Y ya usted no vive. Y si usted no vive, entonces ya usted no está buscando gloria o alabanza o aceptación, como hoy se busca, sobre todo en las redes sociales. Escuchaba a un cantante famoso que él decía que él
en su trayectoria musical había ganado muchos premios, mucho dinero, mucha fama, muchos aplausos, mucho reconocimiento. La gente decía, oye, ese hombre sí es exitoso, ese hombre sí es feliz, ese hombre le va de lo mejor. Y él decía, eso no es verdad. He ganado, es verdad que en el 2010 para acá he sido en todos los programas y todos los premios me invitan y canto y gano. Y ya tengo 4 Billboard y quiero otro Billboard y ya tengo 2 Grammy y quiero otro Grammy. Nada de eso me llena hasta que vino Cristo a mi vida. Eso es lo que verdaderamente importa, dice él. Y muchos de nosotros a veces no apreciamos eso. Es verdad que necesitamos muchas cosas y Jesús lo dijo. Tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Las aves, Él las alimenta, a los lirios los viste, a ti también te va a vestir y a ti también te va a dar de comer. Pero busca primero el reino de los cielos, de Dios y su justicia. Y esas cosas que sí hacen falta, te serán añadidas. Pero a veces buscamos más las añadiduras que al Señor Jesús. Y veía al apóstol diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero después dice, él se está identificando con esa cruz, es decir, yo estoy muerto, pero más allá dice, pero a lo que ahora vivo, es decir, lo que ahora voy a vivir a partir de la experiencia de morir en la cruz con Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué lo motiva? Porque Él me amó. Porque Él me amó y se entregó por mí. Y a veces usted no se da cuenta de eso, pero yo quisiera que hoy usted pudiera meditar en eso. De que ninguno de nosotros merecía eso. Y a veces pensamos que, bueno, Jesús tiene que salvarme o tenía que salvarme. No tenía que salvarme. Dios no tenía que encarnarse en la persona de Jesús y venir a salvar a los pecadores como nosotros. No tenía que hacerlo. Lo hizo por amor. Lo hizo por su misericordia, por gracia, por bondad. Nada más. Y cuando yo veo al apóstol diciendo, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quisiera que usted pensara en eso. ¿Cuánto Dios le ha amado? A veces sentimos que Dios nos ama porque no nos da tal cosa, o porque no nos sana, o porque no responde una oración que hemos hecho por un día o por años. Dios no ha dado respuesta a esa oración. Y pensamos que Dios como que está hablando con nosotros. No. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Aun cuando te dice no, te está amando. Dios sigue haciendo milagros. Yo ayer fui un testigo de un milagro que me sorprendió. Me llamó una sobrina y me dice, tío, ¿cómo estás? Me extrañó que me llamara, no porque no lo haga, sino que generalmente me envían esos mensajes de voz por WhatsApp. Me llama por teléfono y me dice, tío, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy bien. Tío, ¿y dónde tiene su cartera? No sé, debe estar en la casa porque no la consigo. Tío, la cartera de usted se le perdió. Y la tienen en tal parte. Y salgo corriendo. Bueno, salgo corriendo de aquí, me iba llevando Celis allá. Y llego al lugar y le pregunto a la señora, mire, sí, usted, mire, aquí está su cartera. Y le dije, señora, pero ahí faltan 2 billetes de $100 que estaban. Bueno, se caerían por allí, pero hay 2 que son billetes de 10 bolívares. Sí, esa es mía. ¿Y cómo sabe usted que esa cartera es mía? Bueno, no lo sé, sino que yo llamé a tu sobrina porque yo la conozco a ella y se me pareció que usted era familiar de ella porque lo he visto allí. Y usted debe ser hermano de su papá. No, yo no soy hermano de su papá, yo soy hermano de la catira, la que es una gota de agua conmigo. Su esposo, que es negro, igual que yo, ese es mi cuñado. La que es mi hermana es su esposa, la catira. Ah, sí. Bueno, aquí tiene, me la entregó. Y después le pregunté a mi sobrina, ¿cómo fue? Bueno, ella me llamó, o sea, fue algo maravilloso, fue un milagro. Yo no sabía que se me había perdido la cartera. Pero Dios sí sabía que se me habían perdido todos los papeles, todas las tarjetas, todos los documentos. Usted sabe lo difícil que es sacarse hoy en día una cédula de identidad. Entonces, Dios que sí sabía que se me había perdido, se preocupó por mí y usó una señora que llamó a una sobrina para que la sobrina me llamara a mí para que yo me contactara y me llevaran para allá y conseguir eso. Así es Dios, aún en esos pequeños detalles. Pero yo quisiera que usted fuera más allá y entendiera cómo Dios se acuerda suyo en todo momento y en todo lugar. Porque
cuando usted puede ver la hermosura de Jesús, dice el apóstol Pablo en la carta aquí en Corintios, dice él: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A mí no me interesa más nada. Que si Pablo, que si Pedro, que si Santiago son apóstoles, que si el otro es el más apóstol, que si el otro está lleno del poder del Espíritu Santo, que si el otro es más importante, que si el otro es más famoso. A mí eso no me interesa. Y él dice eso, si usted ha leído la carta a los Gálatas, porque él estaba combatiendo a todos los hombres que estaban allí, queriendo judaizar a los hermanos de Galacia. Recuerde que él le predica a la gente de Galacia, se convierten, todo bien, todo chévere, van creciendo, van sirviendo al Señor, pero de pronto le dicen estos judíos: mira, no, ustedes tienen, ok, son salvos, pero tienen que guardar el sábado. Ustedes son salvos, pero tienen que circuncidarse. Ustedes son salvos, pero ahora tienen que guardar la ley. Y así. Entonces, poco a poco se fueron alejando de la gracia que lo había salvado. Y por eso el apóstol le dice: usted, dígame una cosa, ¿ustedes fueron salvos por gracia o por guardar la ley? Los dones, los milagros que Dios hace en ustedes, ¿es por la gracia o por la ley? Es por la gracia. Entonces, ¿qué hacen ustedes guardando eso? Y esa era la pelea que tuvo él con estos hombres. Y ahí le está diciendo: a mí no me interesa conocer más nada. A Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y hoy en día nosotros estamos muy pendientes de celebridades, de qué han hecho. A veces sabemos mucho, y le digo, no es malo que usted sepa, le guste el deporte o el teatro o el cine y sepa los datos de esas personas. No es malo, ni es pecado, ni se va a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Sino que a veces le dedicamos tanto a esas cosas que sabemos todos los detalles, que si aquel fulano ganó tal premio, que si aquel tiene tantas entradas, tantos números en sus juegos y todo lo demás. Sabemos todo. Pero de Él, del Señor Jesús, sabemos muy poco. Le dedicamos tan poco a esta hermosa y santa palabra. A veces nos cuesta tanto leer un solo versículo o un solo capítulo. Yo he instado a la iglesia, el año pasado lo hice, insté a la iglesia a leer la Biblia, leerla solamente, no digo estudiarla, leerla de Génesis a Apocalipsis, y en enero pregunté y fueron muy pocas manos las que me acompañaron para leerla. Y este año los volví a invitar a leerla 2 veces, de enero a julio y de julio a diciembre, y se anotaron también pocas personas. Espero que usted lo esté haciendo. No estoy diciendo que porque no me está acompañando no lo está haciendo. No, yo no lo estoy diciendo eso porque no puedo saber su vida espiritual. Espero que lo esté haciendo. Simplemente lo invité para que lo hiciéramos juntos. Espero el año que viene pienso volverlo a hacer y espero que algunos más me acompañen. Porque cuando usted lee la Escritura y no saca los textos de contexto, por eso les explico de qué estaba hablando el apóstol Pablo, usted puede entender mejor las cosas. Es como cuando usted lee un versículo muy famoso que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de no se ve. ¿Dónde está eso? En Hebreos 11:1. Ay, qué bueno. ¿Qué significa? No sé. Porque cuando el escritor de Hebreos escribe eso, es porque él va a hablar de la fe y va a hablar de los héroes de la fe y cómo esos hombres, fueron usados por Dios de manera maravillosa. Pero fueron usados por Dios de manera maravillosa, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pero muchos de ellos, dice la Biblia, recibieron sus muertos, vieron milagros, resurrección, vieron cosas maravillosas, pero otros fueron aserrados, otros fueron cortados, otros fueron asesinados y otros fueron encerrados. Y eran hombres de fe. Son los hombres que, como nosotros conocemos, los héroes de la fe. Pero hubo gente que recibió lo que ellos habían pedido, habían orado, y otros no lo recibieron. Pero siguieron siendo hombres y mujeres de fe. Y muchas veces usted y yo vamos a orar, vamos a clamar, a buscar al Señor, y hay respuestas milagrosas, repentinas, como Dios hace, y otras veces no sucede así. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos afirmar nuestros pies en la fe. Dios dijo que lo haría y lo va a hacer. Dios va a obrar, Dios va a obrar.
pero para eso necesitamos tener un completo conocimiento de las Escrituras. Por eso usted y yo debemos leerla y leerla y leerla y nunca cansarnos de leerla. Como le decía, a nuestro Señor Jesús lo llevaron a un juicio, ni siquiera para enjuiciarlo, para acusarlo. Y fue injusto, totalmente injusto, tanto el juicio religioso como el juicio civil, todo fue un drama, un montaje. Fue una farsa, es la palabra que estaba buscando. Todo fue una farsa, tanto lo religioso como lo civil. Porque el señor Pilato dijo, yo tengo poder para soltarte. Y él pudo soltarlo. Él pudo decir, mire, aquí ya revisamos esto, el fiscal revisó, presentó los cargos, aquí este hombre es inocente. Así que como yo soy la máxima autoridad de este lugar, el hombre va libre, le doy a unos azotes y se va a su casa. ¿Pero qué? El hombre dice, tenía miedo de esta gente, le interesaba más su prestigio. Así que por su prestigio decidió llevar a juicio a un inocente. Pero eso a Dios no le tomó por sorpresa. Si usted lee en Hechos, acompáñeme al libro de Hechos, el capítulo, comenzando en los primeros capítulos, Hechos, el capítulo 2, del verso 23, mire lo que pasó aquí. Dice, hablando Pedro, verso 22, Hechos 2, 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Ustedes prendieron, atendieron, agarraron a Jesús y lo crucificaron y lo mataron, pero mediante el previo conocimiento del Dios eterno. Porque dice la Biblia que Cristo Jesús es el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Y que previo conocimiento de Dios permitió que el odio, la envidia de estos hombres lo llevaran a la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos juntamente crucificados con Él y juntamente con Él muriéramos a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones desordenadas que tenemos. Y eso es importante que usted y yo entendamos, porque cuando usted y yo entendemos eso, podemos entonces seguir sirviendo al Señor de manera clara y correcta. Pero eso es cuando usted y yo nos identificamos con el Señor Jesús. El otro texto que usted quiero que comparta conmigo está en Romanos, capítulo 6. Acompáñame a Romanos, capítulo 6. El verso número 11 y 12. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo primero que dice es consideren esta situación. Considérense. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Considérense muertos. No es que, bueno, yo como que me siento medio muerto. No, considérense muertos. Entiendan
que están muertos, que han sido crucificados con Cristo. Considérense muertos. ¿Para qué? Para que no presenten sus miembros, sus ojos, sus manos, su lengua, sus pies para el pecado, sino que lo presenten para adorar, para exaltar y para glorificar al Señor. Entonces, eso quiero que usted lo tenga en cuenta. No es que yo me siento muerto y hoy no me siento muerto. No, ya yo estoy muerto, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando usted logra entender eso, mi amado hermano, mi amada hermana, su vida va a dar un giro completamente diferente. Usted va a poder servir a la gente indistintamente si le aplauden o no lo aplauden. Si le dice, qué bien lo hiciste, Omar, qué bien lo hiciste, Milagro. Si te le dicen, gloria a Dios por eso. Si no te lo dicen, no importa. Porque a ti te interesa servir al Señor. Tú vienes aquí a servir al Señor. Ustedes que se sientan allí, ustedes vienen a servir al Señor. Aquí y afuera. Y eso es muy importante que ustedes deben entenderlo. Nuestro servicio al Señor es aquí, porque a veces decimos, bueno hermano, a mí me van a nombrar diácono, diaconisa, protocolo, líder de jóvenes, de músicos. Bueno, yo voy, hermano, ¿por dónde vas? No, voy al templo a servir al Señor. Y en tu casa, y en tu liceo, y en tu universidad, y allá donde cuando secas el pelo, o cuando planchas, o cuando lavas la ropa. No, ese es mi trabajo secular. Mi trabajo secular. Sí, esa es mi vida secular. O sea que tenéis una vida aquí dentro y tenéis otra vida allá. A veces muchos nosotros pensamos eso. Que tenemos un trabajo secular y un trabajo sagrado, consagrado al Señor. Tenemos una vida allá mundana, secular, y tenemos una vida acá santa. Pero eso no es verdad. Tenemos una sola vida. Y la vivimos para el Señor. Dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El cual me amó. Y todo lo que yo hago, lo hago para que Él sea glorificado. Bien sea que usted trabaje no es que usted trabaja para ganarse el pan. Sí, gloria a Dios por eso. Pero usted trabaja para glorificar a Dios, para amar a Dios, para exaltar a Dios. Su trabajo debe ser para eso. Tú estudias y estás estudiando para graduarte de una profesión, qué bueno, síguelo haciendo. Pero esa profesión es para alabar al Señor. Sé que si tú trabajas de albañil, o trabajas de peluquera, o trabajas de enfermera o médico, esa profesión es para alabar al Señor. No solamente para ganarte el sueldo. Porque si lo haces para eso, estás viviendo como los que no conocen al Señor. Recuerda que tú y yo hemos sido comprados. Y nuestra vida le pertenece al Señor, toda nuestra vida. No es que existe una vida aquí en el templo y este es el lugar santísimo, este es el lugar santo, y yo aquí, bueno, aquí me porto bien. Ay, Rubén, Dios te bendiga, Rubén, ¿cómo estás? Y allá afuera al vecino le digo 4 cosas. No. Al vecino también lo trato con cariño, con amor y con respeto. No, pero no conoce al Señor. Eso no importa. Predícale tú con tu vida, sé sal y sé luz allá, para que él conozca al Señor. Si tiene otra religión, predícale. Si no tiene nada, si no cree ni en la luz eléctrica, predícale también. No, pero tú no sabes cómo es, sígale predicando. No sabes cómo era Pablo. Pablo era terrible. ¿Qué hacía Pablo cuando era muchacho? Recibiendo los vestidos de la gente que mató a Esteban. Eso es lo que estaba haciendo él. Y después dice, y perseguía a Pablo y los arrastraba y los sacaba. Y a ese hombre Dios lo salvó. ¿Quién sabía que lo iba a salvar? Nadie, solamente el Señor. De hecho, cuando le dice a Ananías, anda, hazme el favor, anda, ora por Saulo. ¿Por Saulo, el asesino? No, por ese no. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y le voy a enseñar cuánto, lo voy a llamar ministerio, y le voy a enseñar cuánto debe sufrir por mí. Imagínense. Y dice la Biblia que fue Ananías y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. No le dijo, mira, no, hermano Saulo. Y cuando Dios llama a Pablo en el ministerio, le dice, le voy a mostrar cuán famoso va a ser, cómo se va a ver en las redes sociales. Y su nombre va a estar en las marquesinas y en los flyers
No le dice eso. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mí. Su honor, su gloria va a ser el sufrir por mí. Pero eso no se predica hoy. Yo quiero gloria, yo quiero fama, yo quiero aplauso, que me aplaudan, que me reconozcan, que me digan que bien lo haces. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, a Jesús lo odiaban, se burlaban de él. El rey del universo, se burlaban del rey del universo. Se mofaban del rey. Ese está loco. Del rey del universo se mofaban. Y luego cuando hicieron el juicio, dice que le golpeaban, lo escupían al rey del universo. Las criaturas golpeando a su creador. Y cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios. Como decía nuestro hermano Joendry, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Y el servir al Señor, mis amados, va más allá de estar parado aquí como yo. Yo antes estaba con usted allá, en el último, bueno, bancas, en este tiempo eran bancas. En la última banca me sentaba allí, y llegaba y me iba. Y si usted me hubiese dicho en el 90, 91, 92, que yo iba a estar aquí al frente y menos como pastor, le digo que usted está loco, que esto no es verdad. Porque lo que menos me gustaba a mí era pararme enfrente. Siempre estuve detrás, atrás, sirviendo, haciendo cualquier cosa, pero sirviendo al Señor. Lo último que hacía era aquí, esto era más alto, esto era de esta altura, porque ya había una segunda planta. Y esto era así, y esto era donde se guardaban los instrumentos. La batería, todo se lo guardaba allí. Yo venía y lo guardaba. Yo tocaba todos los instrumentos. Agarraba la batería y la guardaba, porque esto no estaba asegurado. Y agarraba el bajo y lo guardaba. Y guardaba la batería, la guitarra la guardaba, todo lo guardaba. Cuando se terminaba el servicio. Todo el mundo se iba y yo guardaba eso. ¿Quién me puso a mí ese trabajo? Nadie. Porque nadie lo hacía. Por eso decidí hacerlo. Como nadie lo hacía, y se podía. De hecho, se robaron una vez una guitarra, porque aquí no había mucha seguridad. Eso tenía su candado y 2 candados bien fuertes, y ahí se protegían los instrumentos. Y como se habían robado una, yo dije, no, voy a guardarlo. Todo el mundo se iba y agarraba y guardaba eso. ¿Para que me aplaudieran? No, nunca me aplaudieron, nunca me dijeron nada. Nunca me felicitaron por eso. Pero el Señor sí lo veía. Uno de las parábolas que más me gustan a mí es la del 25, cuando dice la parábola de los talentos. Hoy en día, cuando usted escucha talento, usted piensa que talento es habilidad, capacidad para hacer algo. Porque esa palabra ha tenido lo que se llama un deslizamiento semántico. ¿Por qué se come eso? Significa que cambió de significado. Ese es el nombre técnico. Cambió de significado. El talento allá era si voy a decir, un lingote de oro que le entregó el rey en la parábola, por supuesto. Y dice que después regresó y le dice, vamos a ver, ¿qué hiciste vos, Rubén, con lo que te di? Bueno, señor, me diste 5, aquí te di 5 más. Qué bueno, te felicito. ¿Qué hiciste vos, Julie? Bueno, señor, me diste 3, aquí te doy 3 más. Qué bueno. ¿Y vos qué hiciste? Bueno, pues, señor, pero decime, ¿qué hiciste, Génesis? Bueno, señor, me diste 1, yo tuve miedo, lo guardé en un pañuelo, lo enterré, aquí está, completico, ¿ves? Es más, pulido, te lo trago pulido. Pero es que, ¿por qué no lo metiste en el banco para ganar yo los intereses? No, es que yo tuve miedo porque tú eres un Dios, tú eres un Señor muy duro. Y recoge donde no siembras y no, yo tuve miedo. Aquellos le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquel le dice, siervo malvado. Y cuando usted lee esa parábola, algunos piensan que se trata de esto. Mire, usted dice, bueno, yo llegué a la iglesia hace 5 años y ahora estoy en el ministerio de niños, de jóvenes o el de música, ahora soy líder. Bueno, yo comencé desde abajo y ahora me han promovido. ¿Ves? Yo he sido fiel en lo poco, Dios me ha puesto en lo mucho. Esa parábola no significa eso. Al menos eso no es. ¿Puede usarlo como aplicación? Sí cabe. Pero no es lo que dice el texto. El Señor le está diciendo, mire, yo me voy.
El Señor de la parábola es el Señor Jesús. Yo me voy allá al cielo, voy a preparar lugar para ustedes, eso está en Juan, y después voy a regresar y les voy a dejar este encargo. Vayan y predíquenle a la gente, lleven el mensaje a la gente, muéstrenle que Dios los ha transformado, que los ha cambiado, sean luz y sean sal. Y todo lo que hagamos eso, cuando Él venga, nos va a decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo mucho está allá arriba. El solo hecho que tu Dios y mi Dios me diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, ya con eso usted está más que pagado. El solamente es esperar, escuchar esa voz: buen siervo fiel. Señor, pero es que yo fallé tanto. Señor, tú ves que metí tanta la pata, cometí tantos errores. Bien, buen siervo fiel. Señor, pero yo me equivoqué tanto en esto y aquello. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque tiene que ver con la fidelidad que usted tenga hacia Dios, se mantenga firme a pesar de los tropiezos, a pesar de los fracasos y a pesar de los errores, y aun que lo humillen a usted también. Porque eso debemos esperar que ocurra en nuestra vida cristiana. Que la gente se burle, que la gente se ría, que la gente nos llame loco. Pero no queremos eso, queremos son los aplausos y los reconocimientos. Pero la Escritura dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y todos queremos entrar al reino de los cielos, pero no queremos las tribulaciones. Pero eso es parte del paquete, por si usted no lo sabía. Y el apóstol Pablo en Romanos le dice a los hermanos de Roma, en el verso 12: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de justicia, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Tienes que presentarte ante Dios. Tú y yo tenemos que presentarnos ante Dios. ¿Y qué significa ese presentarse? Significa una disposición y una entrega a ser usados por Dios. Usted y yo tenemos que tener la disposición y la entrega a ser usados por Dios en lo que Él decida hacer. Todos aquí tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. No piense usted que aquí los que son usados por Dios son el del pastor y los ancianos. No. Aquí todos ustedes que están allí tienen que y deben ser usados por Dios. Y Dios quiere usarlos también ustedes. Pero usted tiene que entender que nuestro púlpito no solamente es este que está aquí. Y no es todo lo que está aquí, sino allá. Porque Jesús dijo: sean sal y luz. Yo no sé si ustedes han visto los carros nuevos. Yo por alguna razón no entiendo por qué los carros nuevos prenden las luces en el día. Entonces todas las camionetas, por mi casa veo eso. Hay unas camionetas hermosas, muy bonitas, y tienen las luces encendidas a esta hora, a las 12 del día. Esas luces no alumbran, porque es de día, el sol es más resplandeciente que ellos, pero están prendidas. De manera que cuando Jesús nos dice alumbren, es en la oscuridad. Porque en aquel tiempo recuerda que no habían luces como esta. Eso era totalmente oscuro. La gente se alumbraba con unas lámparas de aceite o con aceite. Así que Él le dice: ustedes deben alumbrar. ¿Y alumbramos para qué? Para que la gente vea a Cristo. No para que nos vean a nosotros. Para que vean a Cristo en la cruz y puedan convertirse. Pero por supuesto lo van a ver a través de nuestras vidas, de cómo vivimos, tanto aquí como allá afuera. Porque la vida cristiana se vive aquí y allá afuera, no solamente aquí. Muchos pensamos que nuestro andar cristiano es acá, y lo medimos
por cuántas veces venimos, cuántas veces oramos, cuántas veces hemos leído la Escritura, cuántas veces cantamos, cuántas veces damos o qué tanto damos de dinero, me refiero. Medimos a eso. Entonces, si venimos tantas veces a la iglesia, entonces ya yo estoy bien. No, aquel está mal, hermano, porque fíjate, tiene un mes que no viene. Yo no, yo vengo todos los domingos. Yo estoy bien, pero aquel está mal. Pero no sabe si aquel está enfermo. Y por eso no ha venido. Porque no lo habéis llamado tampoco. Y eso debe hacernos entender de que nuestro amor hacia Dios, nuestra relación vertical, se debe manifestar de manera horizontal también. Hay gente que dice, hermano, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y al que tenía al lado no, ni lo soporto. Yo lo he escuchado. Hay gente que ama a Dios, sirve a Dios, aquí en el púlpito, aquí limpiando, puede sacarse un billete de $100 y darlo, pero no ama a su hermano que está al lado. Porque es así, porque es asado, porque dice esto, porque dice aquello. No lo ama. Y la palabra es clara. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano a quien sí ves, que es hecho a la imagen de Dios? De manera que mi amor por Dios se manifiesta o se debe manifestar hacia mi hermano. Pero eso ocurre cuando estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Lo que debe motivarte a ti y a mí es que Jesús me amó a pesar de ser pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros pensamos que yo voy a amar a mi hermano o a mi hermana si se lo merece. Él no se merece mi amor. ¿Y tú merecías que Jesús muriera por ti en la cruz? Piensa esto, el justo, el santo, muriendo por los pecadores. Si vamos a la lógica, Él no debió morir por nosotros. Lo que teníamos que morir éramos nosotros. Pero la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, antes que nos arrepintiéramos, cuando estábamos muertos en delito y pecado, cuando estábamos haciendo los desastres que hacíamos, o quizás no lo hacíamos, porque hay gente que no vivió en desastre, viviendo, como se dice uno, de manera desordenada. Es verdad. Hay gente que cuando llegó al Señor estudiaba, trabajaba, tenía su familia y así llegó al Señor. Nunca uno anduvo en cosas, como dice uno, turbias o oscuras. Gloria a Dios por eso. Si usted es así de los que vino al Señor estando así, qué bueno, lo felicito. Qué bueno que usted no vivió en alcohol, en droga, en prostitución, en lascivia, en todo eso, que no anduvo ahí, qué bueno. Si usted vino al Señor así, qué bueno, lo felicito. Pero le tengo una noticia. Usted iba rumbo al infierno, igual que el drogadicto, igual que el alcohólico. Y Dios tuvo misericordia y te salvó. ¿Has pensado en eso? Muchos de nosotros no pensamos en eso. Cuando vemos a alguien allí que anda en pecado, sumergido en el pecado, lo miramos y decimos, mira. Pero el problema de nosotros es que cuando miramos nuestra vida, usted se compara con el que está al lado y usted dice, bueno, yo no soy tan pecador como el que está a mi lado derecho. Bueno, yo no peco tanto como el que está a mi lado izquierdo. Bueno, yo peco menos que el que está atrás mío. Bueno, yo peco casi igual que el que está delante mío. El punto no es ese. Si usted va a comparar, tiene que compararse con el que murió en la cruz. Nunca hubo engaño en su boca. Jamás pecó. Vivió una vida santa, justa, cumpliendo la ley de Dios a todo lo que daba, completamente. Y aún así dice la Biblia, mas Dios quiso castigarlo. El castigo de tu paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros sanados. ¿Te fijas? Ese es con que te tienes que comparar, tú y yo, con el santo. ¿Para qué? Para que veamos el inmenso amor que él tuvo por nosotros al morir en la cruz. Por eso la Biblia dice, preséntate. Tienes que presentar tu cuerpo
tus miembros, tus manos, tus ojos. Una de las cosas que más tenemos que presentarnos usted y yo son los ojos y nuestra boca. Alguien puede decir, yo no puedo ver Netflix o Disney o cualquier plataforma. Usted puede ver todas las plataformas. Si usted quiere tenerla en su casa todas y puede pagarla, téngalas. ¿Es pecado tenerla? No, para nada. La pregunta es, ¿qué ves allí? Lo que tú ves allí trae gloria al Señor. Si Jesús, tomando en cuenta esto, que Jesús está contigo porque Jesús vive en mí, tú te puedes sentar allí en tu sofá, en tu silla o en tu hamaca, donde lo sea, y te pones a ver esa serie o esa película que te gusta, y esa la puedes ver tú con Jesús al lado. ¿Puedes? ¿O lo tratas de hacer a escondida y que Jesús no te vea? Eso es lo que tienes que preguntarte. No es que puedes verla o no, claro que puedes hacerlo. Lo que tienes que preguntarte es si Jesús se puede sentar contigo a verla y a reírse o a asustarse contigo. Y a veces no pensamos en eso. Porque pensamos que cuando nos vamos para la casa, Jesús se queda aquí. El Espíritu Santo se queda aquí y el Padre se queda aquí. Olvidando lo que dice Juan, o lo que escribió el apóstol Juan, cuando el Señor dijo, les voy a enviar el otro Consolador, el cual está con ustedes y estará en ustedes, para que el Padre y yo hagamos morada en ustedes. Y el apóstol Pablo dice, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿O ignoráis? Le dice él. ¿Ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Le hace esa pregunta retórica. Y él le dice, no, claro que somos. Porque recuerda que el templo no es ahora el edificio. Como le dijo el Señor a la samaritana. Mira, samaritana, mira, te voy a explicar. Así rapidito. Ni en este monte, ni en aquel monte va a llegar un día en que ni vas a adorar allá, ni vas a adorar allá. Ni en Jerusalén, ni en Samaria. Porque Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora adoramos a Dios donde estemos. Y Él va con nosotros donde estemos. Y todo lo que hagamos, Él los ve, porque está en nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, inclusive lo que pensemos. Jesús es tan maravilloso que le dice a los fariseos, mire fariseo, ¿tú adulteras? No, yo no adultero, yo soy un hombre recto. Te voy a decir algo. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. ¿Cómo es posible? Sí. Pero yo nunca me he acostado con ninguna mujer, pero la deseas. Y eso me llama mucho la atención, tomando en cuenta que hace 2000 años las mujeres se vestían de aquí hasta acá. Ya hasta aquí. No se le veía nada. Pero la imaginación vuela, recuerde eso. Y mucho más hoy. Hoy nos enfrentamos a muchas cosas, tanto hombres como mujeres. La pregunta es cómo tú te vistes, para qué te vistes, cómo te vistes. ¿Es pecado que te pongas una ropa X? No. Esa no, reformula la pregunta y te la respondo. Si me la reformulas, te la puedo responder. Si me dices, ¿es pecado que me ponga este tipo de ropa, que sea ajustada, que sea corta? ¿Es pecado? No es pecado. La pregunta es, ¿para qué te la pones así? ¿Para agradar a Dios? ¿O para que te miren? ¿Para que te adulen? ¿Para que te den like en las redes sociales? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque muchas veces nos vestimos para que la gente nos vea. Como dice aquella canción del famoso cantante Miguel Marrero, uno de los famosos reggaetoneros cristianos. Ella quiere que la miren, que la miren. Que el mundo se dé vuelta cuando ella camine. Que la miren. Y eso es verdad. Tanto en hombres como en mujeres. Hay hombres que van al gimnasio dan flaquitos y van 2 semanas y ya caminan así. No sé por qué.
Pero de una vez a las 2 semanas, no sé si es que le duelen los músculos por hacer ejercicio o porque ya creen que ya tienen los músculos de Arnold Schwarzenegger y de, cuando era joven, por supuesto, o de La Roca. Caminan así. Porque quiere que lo miren. Yo nunca he entendido para qué la gente se saca fotos en los vidrios, en los espejos. Nunca he entendido eso. O sea, claro, yo soy un hombre ya viejo, tengo 59 años, mi cerebro no da para eso. Pero nunca he entendido para qué alguien se toma fotos a sí misma. O sea, ya no se conforman con el selfies, sino que se sacan fotos enfrente de un espejo. Nunca he entendido eso. Pero la gente lo hace. Y creo que es para validación. Y de hecho, no solamente se conforman con sacarte en la foto, sino que le ponen filtros para verse más diferentes de lo que son. De manera que el que está viendo esa foto y le da un like, o le da 100 likes, o le da 1000 likes, le está dando ese me gusta a algo falso. Porque si está con filtro, no es esa persona. Cuando la vean no va a ser así. Es como cuando la gente se cita y pone una foto, por lo menos en el caso mío, tengo 59 años, mira cómo me veo guapo todavía, y pongo uno de la foto de mi hijo. Y cuando me van a ver, pero este no es el de la foto. Y se va a decepcionar a la persona. Porque nosotros, mis amados, tenemos que vivir una vida limpia, clara, aquí adentro y allá afuera. Pero solamente es posible cuando estamos juntamente crucificados con el Señor Jesús. Recuerde eso. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero necesitamos entender que estamos muertos con Cristo Jesús. Si usted no logra entender eso, lamentablemente no va a ver la belleza de Jesús. Todos nosotros, hoy, a esta hora, necesitamos ver a Jesús. Uno de los textos más llamativos en la Escritura está en Hechos 7. Usted lee Hechos 7 y ve a un Esteban darle un paseo a la gente por todo el Antiguo Testamento. Usted quiere leer el Antiguo Testamento condensado, lea Hechos 7. Ahí va a saber todo lo que no ha leído hasta ahora. Claro, después lee todo el Antiguo Testamento. Pero ahí él hace una condensación, pero maravillosa, del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta que llega a ese tiempo. Y después que él hace toda esa exposición escatológica, teológica y maravillosa, dice que la gente echaba chispas, mordían los, que te mato. Y agarraron piedras y empezaron a arrojarles piedras. Imagínense bloques, no piedrecitas, bloques o ladrillos, lanzarle a ese hombre. Y mientras le lanzan esos bloques y lo tratan de matar, que de hecho lo logran al final, el hombre dice: veo a Dios sentado en el trono y a su Hijo Jesucristo. Lo veo. Si te están tirando piedra, Esteban, si te están matando, Esteban, si te están odiando, Esteban, ¿cómo es que estás viendo? Porque esto es lo que me interesa a mí. Por eso he predicado la palabra, porque estoy viendo al que me salvó, al que murió por mí en la cruz. Lo estoy contemplando. Así que al contemplar a Jesús, a él no le interesaban los bloques, los ladrillos que le estaban lanzando en la cabeza, en el cuerpo. Y cuando cae de rodillas, asumo yo, es capaz de orar y decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, me están matando, no importa. Señor, perdona a mis enemigos, a los que me están odiando, a los que se están burlando, a los que me están humillando. ¿Por qué? Porque estaba viendo a Jesús. Yo quisiera que hoy tú pudieras ver a Jesús.
Le pido al Espíritu Santo que Él te pueda mostrar su gloria, su bondad, su misericordia. Si tú puedes arrodillarte, acompáñame. Si no, quédate ahí sentada. Señor, jamás podré pagar ese amor que dice la Escritura que tuviste por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor, por favor, puedes abrirnos los ojos hoy. Necesitamos verte, Señor, como Esteban, golpeado, herido, ensangrentado, Señor, y su mirada estaba puesta en el autor y consumador de la fe. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Señor, abre nuestros ojos como hiciste con Jesse, Señor. Eliseo oró y le dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo, para que vea que son mayores los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Yo te pido, Señor, que hoy la iglesia hermosa te pueda ver en tu majestuosidad, en tu hermosura, en tu santidad, en tu belleza. Por favor, abre los ojos nuestros. Hay tantas distracciones, Señor, tanto ruido, y no logramos escuchar tu voz.